Vamos a proceder a entregar placas. Vamos a pedir al presidente Paco Sánchez que haga la entrega de todas estas placas y pues os pido por favor que paséis. Como decía antes, queremos honrarles por todo el trabajo que realizaron y agradecerles verdaderamente que hayamos llegado hasta aquí. En primer lugar, a don Emmanuel Buch, quiero leer lo que pone en todas las placas, pone lo mismo, pero quiero leer lo que pone en agradecimiento por su labor desinteresada sirviendo a nuestro Señor en esta institución. Don Emmanuel, enhorabuena, muchas gracias. Máximo García Luis. Pablo González. Don Jesús Manzano Martínez. Muchas gracias. Ha habido personas clave, obviamente, en todo esto. Como os decía antes, el primero es Emmanuel Buch, que ya nos ha compartido un poquito, y solamente, pues, a mí me gustaría que él, en 2 o 3 minutitos, nos dijera un poco de su experiencia, cómo se gestó esto y por qué él fue el primer presidente. Luego después le vamos a pedir a Vergara que nos hable él qué ocurrió en ese momento, ¿vale? Como presidente que firma los acuerdos. Después le vamos a pedir a Pedro Tarque como primer secretario ejecutivo que nos diga también 2 o 3 minutos cada uno, por favor, vuestra experiencia en ese momento, lo que sentisteis, cómo lo vivisteis, etcétera, etcétera. Y después al siguiente, que sería Máximo García, que él, además de ser de ser secretario ejecutivo, también fue presidente. Entonces, un poquito cada uno de vosotros nos vais a hacer un breve resumen en 2 o 3 minutos de cómo vivisteis aquello. Yo tengo un problema porque hay muchas cosas de las que de verdad ya no me acuerdo, ¿no? Y lo que es mucho peor, me he dado cuenta que hay cosas de las que me acuerdo que nunca sucedieron. Y ahí sí que ya empiezo a preocuparme mucho. Sí recuerdo, yo creo que eso estuvo en el germen de todo lo que pasó después, pero sí recuerdo un encuentro de oración que se hacía en la iglesia, en la calle General Laci, porque, bueno, no sé por qué, porque se llama más céntrica, y creo que era una vez al mes, nos juntábamos un grupo de pastores, entonces jóvenes, sin mayor pretensión que orar y compartir y alentarnos. Nunca he olvidado, no recuerdo quién lo dijo, ¿no? Pero hablando acerca, pues bueno, de las luchas, las ganas de hacer cosas, a veces el poco fruto, ¿no? Y yo siempre he recordado, pero no sé quién fue, un pastor que dijo, vamos, derramando el corazón allí, digo, yo es que, dice, nosotros, menos sacar la cabra a la calle, hemos hecho de todo, pero no funciona nada. Y bueno, allí se volcaba, ¿no? Y era un grupo pequeño, pero muy plural. O sea, yo creo que, sin pretenderlo, estaban todas las denominaciones. Bueno, Samuel Pimentel, que era mayor de la IEE, Rogelio yo creo que estaba en la IER, en la Iglesia Episcopal, me parece. Y Manuel Álvarez, bueno, ya sé que no hay que nombrar a nadie si no se nombran todos, pero bueno, era un grupo de verdad muy amplio, plural. Y un sentido muy natural también de cercanía. No había pretensiones de nada, ni
pretendíamos ser nada, simplemente nos necesitábamos. ¿Ves? Yo creo que esa era la idea. Yo creo que hay un sentimiento de que nos necesitábamos mutuamente, de que juntos nos podíamos alentar y ser de ayuda. Y de ese núcleo es donde salió después, no recuerdo con qué recorrido, la formación del CEM y dentro de eso el reparto un poquito de tareas, que bueno, no digo que fuera por sorteo, pero casi, o sea, que fuera yo presidente, pues igual era porque se hacía en General Nazi, que es donde estaba yo. Deberían querer mucho porque ha vuelto a ser presidente otra vez, así que Sí. debe gustar el asunto. Ya sabéis que el ser humano es el único que tropieza 2 veces en la misma piedra. Pero bueno, ese fue el inicio. Por cierto, es verdad que cuando se crea el Consejo Evangelio de Madrid ya había otros en España, más antiguos, pero este fue el primero que digamos se legalizó, que tomó formato a todos los efectos y lo que permitió luego la interlocución con la administración. Eso recuerdo. Muchas gracias, además pasó, o sea, lo recuerdas pero pasó. Gracias. Daniel Vergara, por favor, el firmante de los acuerdos. He rescatado un par de fotos de vuestra firma, pero al final no han podido salir, pero las tengo. Gracias, Manuel. Cuando me llamó Manuel para anunciarme pues este acto, dije, ¡wow! 30 años. 30 años. Y claro, hace 27 años que partí para tierras aragonesas desde Madrid. Con lo que alguno lo he ido viendo de vez en cuando, esporádicamente, pero uno pierde la distancia física y también en la distancia de los años. Os puedo decir una cosa, os encuentro a todos más viejos. Lo siento, pero no. Recuerdo que es verdad que se firmaron los acuerdos y que tuve el privilegio de representaros en ese acto con las instituciones, pero pensando en ese momento, me venían a la memoria los momentos previos. Los casi, si no recuerdo mal, Manuel, casi 2 años, en los que, presididos por José Pablo Sánchez, nos reuníamos a partir de las 5 de la tarde en el Colegio El Porvenir para trabajar con los textos que tendríamos que hacer este tinglado del Consejo Evangélico de Madrid. Supongo que Pedro también se acuerda de esas largas jornadas de 5 hasta... A las 5 porque a las 5 se marchaban los niños del colegio. Entonces podíamos estar más tranquilos. Y algo que me marcó y que se quedó en la memoria, en la mente, fueron los esfuerzos para, en un variopinto grupo de personas, cada una de ellas vinculadas a una de las familias denominacionales que estaban en ese momento en Madrid, ahora son muchas más, en ese momento éramos unas pocas menos, intentar llegar a un documento de consenso para todos, un documento válido que no dejase a nadie fuera y en el que todos pudiéramos convivir. A muchos nos tocó renunciar a algunas cosas, a otros a otras, que finalmente quedaron expuestas dentro del documento o fuera. Pero me pareció uno de los momentos en los que, poniendo como centro lo que es esencial para todos, fuese un documento en el que todos pudiésemos participar. Y creo, Manuel, que debe seguir en ese intento, en el que el CEM sea un lugar donde todas las familias cristianas, todas las familias evangélicas, protestantes, convivan. Pues muchas gracias, Daniel. Fijaos que los presidentes que hemos tenido, Emmanuel Buch en aquel tiempo estaba en la Iglesia Bautista, Daniel Vergara en la Iglesia Evangélica Española, Federico Aparici, Asambleas de Hermanos, Rogelio Prieto, IEE, Miguel de Olaiz, IERE, Iglesia Reformada, Gonzalo Soriano, Iglesia Independiente, Máximo García Bautista, Pablo González, Independiente, no recuerdo en qué iglesia estaba en aquel momento, Emmanuel Buch volvió a repetir, pero ya siendo pastor de CIEIDE, y Jesús Manzano de Iglesias de Cristo y Paco Sánchez de Iglesia Cuadrangular. O sea que realmente ha habido una pluralidad a lo largo de todos estos años y es lo que intentamos que siga habiendo en los próximos. Bien, pues entonces Pedro Tarquis es artífice verdaderamente en los secretarios ejecutivos, en nuestro
organigrama somos los que llevamos todo el trabajo. Entonces, en este caso, Pedro fue el que gestionó todo el asunto. Y... La meta fue conseguir el convenio con la Comunidad de Madrid de entrada. Debo decir que se cumplió aquello de, como era imposible y no lo sabía, luchó hasta conseguirlo, porque estuve esos 2 años, realmente fui solo, o sea, yo contaba todo a la Junta lo que estaba haciendo, al presidente, pero me reuní con el vicepresidente de la Consejería de Leguina, fuimos avanzando, fuimos construyendo y parecía que aquello me dejaban hacer, pero bueno, que no iba a acabar. Y justo cuando íbamos a firmar, que entonces iba a hacer la firma del documento, Leguina perdió la Comunidad de Madrid y empezó a gobernar Gallardón. Yo ahí ya sí que perdí toda esperanza, ¿no? Como los que iban con Pablo en el barco allí en el naufragio. Pero a los 20 días de Gallardón coger el gobierno, me llamó por teléfono su secretario a mí para decir que quería firmar, y quería firmar exactamente lo mismo que Leguina había redactado, cosa que demuestra que antes la política era de otra forma. Debo decir, aquí algo muy importante fue la figura de Mariano Blázquez de Ferede, porque para poder llegar a concluir esa firma fue fundamental, es decir, requisito indispensable, que Ferede avalase el que el Consejo Evangélico de Madrid dependía de Ferede, porque firmamos en base a los acuerdos que había con el Estado. Esa decisión no era fácil, me acuerdo que hubo, porque ya no era solo que el Consejo Evangélico de Madrid diera ese paso, sino era que cualquier Consejo Evangélico pudiera hacer lo mismo, lo cual era una cierta reestructuración de Ferede, y bueno, ahí tuvo esa valentía y ese acierto también, creo, de ir adelante, ¿no? Debo decir que una espina que tengo clavada es que después de 2 años de pelear los acuerdos al ir a firmar, precisamente Mariano me dijo que los estatutos estaban mal hechos y yo no podía firmar, con lo cual firmó el presidente, que yo hubiera podido acompañarle también, ¿no? Pero bueno, esa fue la primera etapa, ¿no? Y fue muy bonita, fue impresionante. Y la segunda fue que a través de ese convenio, de forma también muy casual, ahí ya mano a mano con Manuel García Lafuente, que fue también fundamental en el desarrollo de ese convenio, con el entonces consejero de Cultura, que era Raúl Vázquez, un gallego. Fuimos a verle y nos dijo: ¿pero ustedes son protestantes? Y dijimos: sí. Y dice: yo de pequeño jugaba fútbol con protestantes en Galicia, y ustedes han estado discriminados, y ustedes han estado mal vistos, y yo les voy a dar una subvención para que su cultura... Nosotros que ni se nos había ocurrido pedir nada, ¿no? Pues el dinero que está entrando en el Consejo Evangélico fue gracias a este hombre y gracias a aquellos hermanos en la fe que jugaron con Raúl y que no le dieron patadas, me imagino, y le trataron también, ¿no? Para que veas que el testimonio, y cuando uno siembra, el resultado a veces va más allá de lo que uno cree. Manuel García Lafuente, le cito porque hizo una labor inmensa, tremenda, en todo lo que hemos visto de publicaciones, de actos, de eventos, de congresos, de jornadas. Él fue no solo el alma mater, sino el que trabajó y logró dar un testimonio y un impulso tremendo al Consejo Evangélico de Madrid. Y ya para terminar, simplemente una reflexión. Yo pensando en todo esto que ha pasado, digo, fue un milagro realmente, ¿no? El que fue el primer convenio firmado a nivel nacional con una comunidad autónoma, y el Señor me ha hecho traer a la memoria el texto de que no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Es muy importante tener convenios, es fundamental, es una herramienta básica, y gloria a Dios y gracias porque los tenemos, pero no vamos a ir adelante gracias a los convenios, no vamos a ir adelante gracias a que tengamos mayor o menor influencia política, que ojalá que tengamos mayor. Vamos a ir adelante porque el Espíritu de Dios nos guíe y porque el Dios sobrenatural nos abra el mar para poder atravesarlo. Y ojalá que nunca perdamos esa convicción de que Dios nos da herramientas, pero es el Dios de los cielos el que realmente nos puede abrir puertas y hacer que el reino de Dios y el Evangelio alcancen a esta sociedad tan en tinieblas. Muchas gracias. Entonces, Manuel, por favor, ¿te puedes poner de pie? Para que sepáis quién es Manuel García Lafuente. El que ha trabajado, ese sí ha trabajado fuerte, ocupándose de todo. Aunque no tenemos placa, pero sí, una de las cosas por lo que te dimos la medalla de honor del Consejo es por los años que has servido en el Consejo y en Ferede. Manuel es un siervo, es un servidor. Aquí o allí siempre está sirviendo, y aprovecho porque él es un vínculo, siempre fue ese vínculo también entre CEM y Ferede, y para nosotros ha sido pues, de gran ayuda haberle tenido. Un monaguillo. Y eso, el monaguillo. Entonces, bueno... Oye, muchas gracias.
Cuando en el año 2001 Pedro Tarquis se puso en contacto conmigo, era secretario ejecutivo en aquel momento en Madrid. Allí estuve desde el año, si la memoria me falla, y es muy fácil que me falle, desde el año 2001 hasta el año 2006 como secretario ejecutivo. En ese tiempo desarrollamos actividades muy diversas, contactos muy intensos con diferentes ámbitos de la administración, siguiendo el camino que había sido trazado anteriormente, de ampliar el ámbito de gestión y el ámbito de compromiso con los órganos de la administración, resolviendo algunos problemas o tratando de resolverlos con órganos distintos de la administración. Organizamos el primer Congreso Protestante de Madrid en el año 2005, que, como ya se ha dicho anteriormente, tuvimos la oportunidad de que fuera o que asistiera como participante, un saludo especial, la presidenta de la comunidad, cosa hasta entonces algo insólito, de que una persona de ese nivel, de esa categoría, vamos, la categoría política, estuviera presente en un acto evangélico. Y en fin, pues desarrollamos el trabajo en la medida que pudimos. Efectivamente, como Manuel ha mencionado anteriormente, uno de los objetivos también era, en vista de la dimensión que tenía el Consejo Evangélico de Madrid, considerábamos que había llegado el momento, era necesario tener una mayor dedicación, una mayor intensidad en el trabajo, una mayor oportunidad de servicio y, bueno, gestionamos también los recursos necesarios, suficientes, para que se pudiera nombrar un secretario ejecutivo ya apoyado económicamente por fondos del CEN, cosa en la que yo no estaba dispuesto a hacer porque tenía otras perspectivas, y entonces fue cuando Manuel Cerezo continuó la tarea de secretario ejecutivo. En ese momento la asamblea del CEN, a propuesta de la Junta, consideró oportuno proponerme como presidente y todavía estuve otros años más hasta el año 2010. Es decir, que una larga etapa de mi vida, importante por la edad, importante por las circunstancias, importante por los servicios que tuve a mi alcance el poder ofrecer, pues fueron precisamente en el año 2001 al año 2009, combinando ambas actuaciones. Se ha mencionado hace un momento una parte que yo quería comentar, pero me alegro que se haya dicho en ámbitos distintos al mío, y es que cuando llegué al CEN como secretario ejecutivo de aquella junta directiva que había entonces, yo me encontré con un gran regalo. Siempre lo he considerado así, lo he dicho en los ámbitos que ha sido necesario, lo sigo diciendo ahora, porque fue un regalo importante recibido de la etapa anterior, y fue la presencia, la colaboración, el trabajo de Manuel García de la Fuente. Es muy difícil condensar en pocas palabras lo que ha significado y lo que significa Manuel García de la Fuente en el trabajo, en la historia del Consejo Evangélico de Madrid y también en la FEREDE, especialmente en los años siguientes en FEREDE. He de decir que Mariano Blázquez nos robó en parte a Manuel García de la Fuente, porque en principio era nuestro y luego pues hubo que compartirlo con la FEREDE, pero inicialmente Manuel García Manólogo era nuestro, era del CEN. Y yo no creo que el CEN hubiera sido lo mismo, y me alegro haber escuchado de mis predecesores algo semejante a esto. No hubiera sido lo mismo, no hubiera sido igual sin Manuel García de la Fuente. Es cierto que tuvo que haber un acople de caracteres, de situaciones, pero yo siempre que estuve en el CEN tuve a mi lado fielmente, eficazmente a Manuel García de la Fuente. Y después de aquel periodo, es decir, del año 2006, tuve a Manuel García de la Fuente como amigo y sigue siendo mi amigo. Muchas gracias, Manolo, por ser quien eres y por estar donde estás. Muchas gracias.
En junio del 2019 se firmó un convenio con la empresa municipal de servicios funerarios, hemos visto ahí una foto, de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, para que aquellas personas que solicitaran una asistencia religiosa en sus funerales y fueran, por lo menos, simpatizantes evangélicos, y no había nadie, porque no pertenecían a ninguna iglesia evangélica y no iban con su pastor, pues que nosotros diéramos esa atención. Firmamos ese convenio con Jesús Manzano, me acuerdo. Juanjo, obviamente, es el consejero de asistencia religiosa desde hace un montón de años, así que estábamos los tres ahí firmando ese convenio. Y bueno, pues no es que no hayamos dado mucho servicio, pero bueno, ahí quedaba. Finalmente firmamos un protocolo y en ese protocolo decía lo siguiente: que se reconoce institucionalmente el Día de la Reforma 31 de octubre como un acontecimiento del protestantismo de relevancia cultural en la Comunidad de Madrid. Y bueno, gracias a ese protocolo se hizo el primer acto institucional el año pasado y este año haremos el segundo acto institucional. Este año vamos a conseguir, creo, hacerlo el día 31 por la mañana. El año pasado hicimos el día 3 porque no había agenda, pero este año creo que vamos a conseguir repetirlo y esperemos que sea cada año. Así es que es una cosa un objetivo también que teníamos ahí y gracias a Dios lo hemos conseguido. Marta Fuentes, pero si nos habéis levantado todo el mundo. Marisa. Muchas gracias a todos, que el Señor nos bendiga.